En el vídeo de hoy te traigo 3 ideas de regalos para regalar a los profes en fin de curso. La primera idea es una bolsa de tela decorada con pintura. Yo he hecho esta bolsa de tela según el tutorial que te dejo en el enlace que tienes en la caja de descripción del vídeo y de las tarjetas, pero también puedes comprar una bolsa de tela ya hecha. Coloca en el interior una tabla o un cartón grueso para que la pintura que vamos a utilizar no traspase y manche la parte de atrás de la bolsa. Para mantenerla tirante, si quieres, puedes trabar con pinzas alrededor. Aunque si te es más cómodo para pintar, también lo puedes dejar bien estirado sin trabar. A continuación, delimita la zona en la que vas a decorar. Yo he hecho un rectángulo centrado en la superficie de la bolsa. Para marcarlo estoy utilizando un rotulador que se va con el calor de la plancha. Planifica el diseño que vas a hacer y divide el rectángulo en franjas para que quede bien centrado. Y ahora ya es el momento de comenzar a escribir el mensaje que quieras hacer. En este caso, como es para la profesora de alemán de mi hijo, el mensaje está en alemán y significa: sin maestra, la vida no tendría ninguna clase. En Pinterest puedes encontrar muchas frases inspiradoras para decorar tu bolsa de tela. Yo he realizado cada sección del dibujo con un tipo de letra y un tamaño diferente. Una vez te guste cómo te ha quedado el mensaje, decora con pinturas para tela. Yo voy a utilizar estos 4 colores. Aplica la pintura de tela en una paleta y diluye con un poco de agua si es necesario para mejorar la consistencia de la pintura. Debe ser una consistencia fluida para que sea más sencillo pintar las letras. Pero ten cuidado de no echar un exceso de agua, ya que si no, la pintura emborronaría la superficie. Con un pincel, ve siguiendo el contorno de las letras que has dibujado previamente. Puedes hacer falsa caligrafía, es decir, hacer unas líneas más gruesas que las otras, o puedes presionar para que estas líneas te queden más gruesas. Todo depende de la práctica que tengas con el lettering. Cuando termines con el color base y con la pintura todavía húmeda, aplica directamente color blanco para ir realizando un degradado. Como ves, al estar la pintura de base todavía húmeda, los colores se van mezclando en la misma tela y se crea un efecto degradado muy bonito y muy sencillo de obtener.
Continúa con el resto de las palabras de la misma manera y no tengas miedo de equivocarte. Yo, por ejemplo, tuve algún fallo, ya que me cayó alguna gota de pintura donde no tocaba, y para disimularlo apliqué otras gotas en la superficie de la tela. Una vez esté bien seca la pintura, es necesario planchar para fijarla a la tela. Para ello colocaremos una tela fina por encima y plancharemos insistiendo en las diferentes partes de nuestro dibujo. De esta manera, a la vez, se borrarán las líneas que habíamos hecho de nuestro dibujo. Y así es como queda la bolsa de tela decorada. La segunda idea que te traigo es una idea de costura y vamos a hacer un portadocumentos para los profesores. Estas son las piezas que necesitarás cortar, tanto de la polipiel que utilizarás para el exterior como de la que utilizarás para el interior, así como una pieza de plástico y cartón. Para cortar la polipiel y que queden las piezas bien rectas, te recomiendo utilizar una regla y un cúter rotatorio como el que ves en la imagen. Estas herramientas se usan mucho en patchwork y nos facilitan la labor de cortar las piezas totalmente rectas. Si no tienes cúter rotatorio, también lo puedes hacer con unas tijeras. En esta pieza, que es la que hará el bolsillo con la ventana transparente, deberemos marcar por detrás 2 centímetros a cada lado y trazar una línea. Y 2 centímetros también en la parte superior e inferior para terminar de trazar nuestra ventana. De esta manera nos quedará centrada una ventana de 20 por 8 centímetros. Redondea las esquinas con un bolígrafo y corta con ayuda del cúter o de las tijeras esta ventana. Si cortas con el cúter no llegues hasta el final, ya que luego las esquinas redondeadas las cortaremos con las tijeras. Si la polipiel está muy arrugada y tiene dobleces marcados, te recomiendo que la planches con mucho cuidado, temperatura baja de la plancha y con una tela por encima. De esta manera desaparecerán la mayor parte de las arrugas. Pero debes realizar esta operación con mucho cuidado, ya que la polipiel, al no ser piel de verdad, se puede estropear. Aquí están todas nuestras piezas cortadas según el esquema. Y es así como irán colocadas en el portadocumento. Vamos a comenzar con el bolsillo, que tiene una ventana de plástico. Colocaremos este plástico en la parte de atrás y lo vamos a fijar con cinta adhesiva. Este plástico se suele utilizar para realizar salvamanteles y lo puedes encontrar de diferentes grosores en tiendas de tela. Ahora vamos a pasar un pespunte a unos 2 milímetros alrededor de toda la ventana y doblaremos también uno de los extremos 1 centímetro hacia adentro, pasando un pespunte por esta línea. En la pieza que mide 21 por 26 centímetros vamos a doblar también 1 centímetro en uno de los extremos y pasaremos un pespunte a unos 2 milímetros. Y realizaremos lo mismo en los 3 bolsillos. Esta es la base de nuestro portadocumentos. Encima va colocado el rectángulo de 26 por 27 centímetros
En el otro lado el de 18 por 26. Sobre este va el bolsillo con ventana. En este lateral los 3 bolsillos. Y en la parte central el bolsillo que alojará la libreta. Con este elemento para sujetar un bolígrafo. Vamos a unir estas dos piezas. Medimos 18 centímetros desde el extremo y vamos a coser a 1 centímetro la pieza como ves en pantalla, colocando derecho contra derecho. Unimos con pinzas para que no se mueva y despunteamos esta línea, pero tenemos que colocar también el sujetabolígrafo aquí. Como esta parte no se va a ver, puedes colocar un alfiler para sujetarlo. Para unir estos dos bolsillos colocaremos uno de los rectángulos de 12 centímetros sobre el de 15 centímetros y vamos a dividirlo en 3 partes iguales. Mediremos 9 centímetros desde el extremo y 17 centímetros, tanto arriba como abajo. Y pasaremos un pespunte uniendo los bolsillos por estas dos líneas. Ahora cogemos el rectángulo de 27 por 26 centímetros, que es donde irán alojados los bolsillos. Calculamos la posición, estará separado más o menos a unos 4 centímetros del borde y vamos a pasar un pespunte para unir el otro bolsillo de 12 centímetros por aquí. Ya solo nos queda el montaje final de nuestro portadocumento. Para ello hemos cortado los trozos de cartón que te describo en las piezas y le hemos redondeado las esquinas tanto a los cartones como al rectángulo de polipiel. Colocaremos en un extremo el de 19 por 26 centímetros, en el otro el de 15 por 26 y en el centro el de 18 por 26 centímetros. A continuación la pieza con los bolsillos y la otra pieza que ya teníamos unida. Sujetamos con pinzas todo alrededor. Y vamos a pasar un pespunte a todas las piezas, incluido el cartón, a 1 centímetro del borde. Aquí ya está el pespunte pasado y lo último que nos queda es cortar este margen tan grande que hemos dejado. Ponemos la regla a unos 2-3 milímetros del pespunte que hemos realizado y con ayuda del cúter rotatorio cortamos el sobrante. Probablemente al ser tantas capas necesitaremos dar varias pasadas. De esta manera el acabado es muy limpio. Pero si quieres también lo puedes cortar con las tijeras, aunque es posible que no te quede tan recto. Lo que sí cortaremos con las tijeras son las esquinas para redondearlas de nuevo. Y ya solo nos queda colocar nuestro cuaderno en su lugar, el bolígrafo y en este bolsillo podemos aprovechar para poner el móvil. Y por último, para que quede bien cerrado nuestro portadocumento, yo he utilizado un
elástico que he cosido en círculo y le he puesto un lacito para disimular la costura. Y así es como quedan nuestros regalos para profes terminados. Espero que te hayan gustado estos tutoriales y que cojas muchas ideas para hacer tus propios regalos para fin de curso. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like, comparte y comenta si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.